amigos, ¿qué tal? Espero que todos estén bien por casa, siempre cuidándose, para poder apreciar y disfrutar juntos este programa. Hoy nos vamos hasta el año 2002. ¿Para qué? Para conocer a los artesanos que hacen máscaras. Esas máscaras tan famosas, sobre todo en los pueblos que están de fiesta en el interior y también en nuestros espectáculos teatrales. Hoy tenemos cultura e identidad en Memorias de TV Perú. Desde siempre, el hombre estuvo inconforme consigo mismo. Quería ser él y al mismo tiempo quería ser otro. Para ser otro, utilizó la máscara. Podemos ver hombres enmascarados en las escenas de caza de las pinturas rupestres. Desde entonces hasta nuestros días, la máscara ha servido para que el hombre interprete a sus dioses y demonios, lo mismo que a sus profanos congéneres de la tierra. La máscara se utiliza en los momentos más intensos de la vida de los seres humanos. En la guerra, para que el combatiente aparezca más feroz. En la muerte, para que el cadáver ingrese embellecido a otro mundo. En las ceremonias religiosas, para ser intermediario entre los hombres y Dios. La máscara puede ser careta y máscara propiamente dicha. La careta cubre exclusivamente el rostro, mientras que la máscara puede cubrir eventualmente todo el cuerpo. Tuvo estos dos usos desde las épocas más primitivas. Bueno, sí se puede hablar de una época, pero es una época muy remota. Diríamos, las máscaras pues tienen su origen con la cacería primitiva, y entonces pues estamos hablando de unos 10.000 años atrás, comprobados históricamente, ¿no? Porque en la cueva de la Uricocha, ¿no? Existen ya figuras como las que estamos viendo, ¿no? Y entonces ahí se aprecia perfectamente no solo, ¿no?, la cacería en sí misma, sino al brujo que va atrás con una máscara, ¿no?, asustando en parte y atrayendo en parte con silbidos, con gritos, ¿no?, al ganado que se quería a recoger, ¿no? El uso de la máscara en el Perú está registrado en los dibujos de los ceramios, especialmente moches, en la exquisita orfebrería chimú, en los textiles de los paracas. La primera máscara de la cual nosotros tenemos referencia es la máscara que se hacía con la piel de la cabeza del venado. Era la máscara con la cual bailaba prácticamente el ritual en homenaje al Janchancho. De ahí es que se ha generado esta, ¿no?, que es la más antigua, que es la máscara de la China Sahara o de la China Diabla, ¿no?, que queda todavía, tiene algunos rasgos de esa antigua. Mira su nariz bífida, que es más o menos un poco estilizado de la nariz del venado, ¿no?, sus orejas y su pequeño cuernito. En el período inca, muchas veces, servía para la alegría. El taqui es la fiesta inca, ¿no?, la fiesta quechua, y por supuesto se usaban ahí también las máscaras. El taqui era una explosión de alegría multitudinaria. En el antiguo Perú, los habitantes de todas las culturas vivieron la vida terrenal conscientes de que no era la única vida. Nunca dejaron de prepararse para su entrada en otro mundo. Para entrar en ese otro mundo, llevaban consigo algunos bienes, pero el más preciado, tal vez, era la máscara fúnebre. El hombre se preparaba en aquellos tiempos para la muerte, ¿no? Digamos, los palacios mortuorios eran mejores que los palacios en vida. Así también era la máscara, la vestidura. Los mantos paracas, por ejemplo, nunca se las puso a nadie en vida. Solamente eran para la muerte, ¿no?, para el más allá. La principal función de la máscara es transfigurar, no encubrir.
Cuando cubre al hombre, no lo hace para que éste se permita mentir, sino al contrario, lo impulsa a ser más honesto. Es importante, creo, pasar por la experiencia del uso de la máscara, porque la máscara te obliga a ser sincero. En Occidente, el uso de la máscara en el teatro se remonta a Grecia, donde se utilizaba ese recurso no para ocultar la personalidad, sino para mostrarla de modo más fijo y permanente. Bueno, en el teatro griego, allí es que empiezan las máscaras, ¿no? Son mascarones grandes que tenían blancos y lo utilizaban diferentes personajes, la comedia y la tragedia. Pero en el caso de Perú, por ejemplo, la máscara viene, se encuentran restos en las pinturas rupestres, en Toquepala. Todavía se encuentran, se supone que eran los cazadores, ellos se ponían pellejos de los animales, confeccionaban máscaras para poder atraer a los animales y hacían sonidos para poderlos atraer y poderlos cazar. En el Perú, nuestros actores combinan la tradición griega con nuestra herencia más ancestral. Encontramos, por ejemplo, en Paucartambo, en Cusco, encontramos 16, 18 danzas enmascaradas, con coreografía, con historia. En Puno encontramos cantidad de máscaras enmascaradas. Y era nosotros, el acercarnos a nuestra cultura, a nuestra identidad, era poder recuperar esas máscaras que ya existían y poderlas traer al teatro, poder traer esas máscaras de danzas y darles vida en el teatro. Además que muchas de ellas son danzas muy teatrales. La persona que usa la máscara tiene que aprender a completar la máscara, tiene que aprender a sobrevivir dentro de la máscara, y tiene que aprender a mirar, a respirar, a hablar, si es que habla, a tener un dominio tal de su cuerpo que en escena sea un cuadro completo, ¿no? No te quepa dudas de que es un personaje el que se está moviendo y que no hay un rompimiento entre máscara y hombre. Uno tiene que aprender a sobrevivir con la máscara y a completarla, no al revés. La máscara no se adapta a tu cuerpo, tú tienes que adaptarte a la máscara. Las máscaras, representan, en primer lugar, satiriza a todas las autoridades. En segundo lugar, la máscara es el que da más valor al bailarín, así que tiene buenas ropas y la máscara es feo, no da. Entonces el mismo bailarín tiene que decir, si mi ropa es así, tengo que tener una buena máscara. Varias personas con la misma máscara ya no son ni Pedro, ni José, ni Rosendo, ni Jacinto. Todos son el colectivo, la comunidad toda que danza para la santa patrona. El uso de la máscara lo que hace es ocultar la identidad de las personas individuales, ¿no? Y en una comparsa todos usan el mismo tipo de máscara, ¿no? Porque representan el mismo personaje. Entonces lo que permite la máscara es entonces ocultar estas identidades individuales, pero para poder mostrar la identidad de grupo. Bueno, yo creo que es parte de nuestra identidad cultural, es parte de nuestra cosmovisión. Si nosotros no tuviésemos la cosmovisión que tenemos, que manejamos, que creemos, no tendríamos tampoco estas danzas, ¿no? Estas danzas representan, ¿no?, a nuestras deidades, a nuestros dioses, representan
todo aquello que es nuestra cultura y debemos seguir cultivando, ¿no? Aunque para la gente ajena, la gente que ha venido, la gente que ha venido a agredir, ¿no? Significa otra cosa, pero para nosotros significa, son nuestras deidades, es nuestro ritual, ¿no? Yo soy el creador de las máscaras. Yo los hago con toda perfección, con toda arte. Entonces a todos los que bailan les gusta mis máscaras. Siempre me gusta, tú tienes buenas más bien acabado y todo el color que le doy a los maqueños, entonces el toque, todo les gusta eso. Eso más prefieren, por eso me buscan bastante las máscaras. El estilo de las máscaras paucartambinas que conocemos hoy ha sido la creación en gran parte del trabajo de Santiago Rojas, ¿no? Que como mascarero tiene una búsqueda estética e inventa un estilo propio en las máscaras, uso de colores, uso de materiales, el trabajo escultórico, y logra un tipo que es reconocido como paucartambino, ¿no? Entonces la máscara en Paucartambo y el resto del mundo andino sirve justamente como uno de los elementos a través de los cuales el pueblo de Paucartambo en este caso logra individualizarse, ¿no? O sea, hay una fiesta y es a través de los elementos particulares como la máscara, el traje, la coreografía, la música, que la danza logra tener una identidad particular. El rostro tallado o moldeado en una máscara no es gratuito. Representa a personajes que fueron significativos en algún momento en la historia de los pueblos. En una concepción animista como la andina, los animales también son prójimos y tienen casi todas las características de los humanos. Los animales también merecieron congelar sus gestos en una máscara. La sierra no solamente está poblada por hombres y animales. También hay personajes invisibles o visibles solo en circunstancias muy especiales. Los auquis son los espíritus de las montañas y viven en el interior de ellas. Cualquier persona distraída puede ser encantado por un auqui y confinado a vivir en una profunda cueva de la montaña. Otros pobladores extraños son los diablos, pero estos se extienden a lo largo y ancho de todo el Perú. Algunos son traviesos, como los sagras de Paucartambo, o falsamente perversos, como en el son de los diablos. Donde sí son realmente atemorizantes es en la diablada puneña, donde las cabezas de grandes cornamentas representan los 7 pecados capitales. Los esclavos negros que fueron traídos a Perú en la época de la colonia intrigaron con su color a la población local. Para imitarlos, usaron máscaras y luego copiaron sus movimientos. Así han quedado en varias danzas que aún persisten. Esta máscara representa como caporal de los negros, del Capaj negro, que representa el guiador que baila con su matraca, el que da la voz a la cuadrilla. Amigos, cuando regresemos de los comerciales veremos la diversidad de las máscaras peruanas, sus características, pero especialmente la esencia dentro de lo que representan estas máscaras en las fiestas de cada pueblo. Ya volvemos. Amigos, continuamos con Memorias de TV Perú y seguimos con las máscaras. Esas máscaras que se usan cuando los pueblos están de fiesta, en costa, sierra y selva. Les cuento, yo, por mis viajes, tengo un montón de máscaras. Muchas que están colgadas por toda la casa
pero hay un montón, porque son tantas, que las tengo lamentablemente guardadas en el garaje. Creo que tengo que comprarme una casa más grande. Todo este arte que estamos trabajando no debe perderse, porque son artes que nosotros, cosas que antes hemos visto, estamos trabajando, todo en imágenes, en folclore, todo de campesinos, todo es costumbres. Por eso yo quisiera siempre, el arte no debe morir, siempre debe resistir, con más expresión más bien debe de cultivar. No hay material que no pueda ser usado para construir una máscara. A lo largo del tiempo, se ha usado desde la suave calabaza hasta el metal, desde el papel hasta el yeso, desde la malla metálica hasta la actual fibra de vidrio. El primer paso es tener yeso. Acá tenemos yeso. Este yeso yo lo compro del Cusco, o si no de Arequipa, que en Puno no hay yeso artesanal. En Lima hay yeso finísimo. Pues bien, ya tenemos el yeso, lo colocamos el yeso y agarramos un poco de engrudo que ya lo he preparado, ¿no? Que es el engrudo, es una mezcla de agua con harina, ¿no? Se mezcla eso y se hace cocer. Una vez que está bien cocido lo hace enfriar y acá tenemos. Esto se mezcla con el yeso. Tenemos que mezclar más o menos como cuando uno está trabajando una masa para hacer el pan, ¿no? Tiene que ser una masa que llegue a desprenderse de la mano, no tiene que ser pegote. Listo, ya tenemos la masa preparada. Agarramos el molde que ya está hecho y usamos un poco de aceite. ¿Qué tipo de aceite? Vamos a reciclar el aceite con el cual hacemos frituras, ¿no? Tenemos ahí con aceite, colocamos el molde, el yeso que hemos preparado, ¿no? Podemos hacer del tamaño que queramos. Listo, lo sacamos. Ustedes se dan cuenta que tiene la forma, ¿no?, del adorno. Vamos a usar esta máscara que está aquí y le voy a poner yo acá un adornito. Lo aprieto ahí bien, ¿no?, y lo doblo. Este es la plasticidad y el valor del yeso. Yo puedo darle la forma que yo quiera, ¿no? Esto es en sí la base sobre lo cual vamos a hacer. Está formada por dos partes. Esta de acá que es el cráneo, la parte de acá que es la cara. Y al juntarlo va a tener esta forma, ¿no? Aquí le vamos a demarcar primeramente lo que va a ser la zona del ojo y acá la zona de la nariz. Aquí a este lado ya lo hemos cortado. Lo hemos cortado con ayuda de un cuchillito, ¿no? Entonces ahí, listo. Ya tenemos la base. Sobre esta base vamos a armar un diablo. Bueno, yo ya tengo algo avanzado, ¿no? Es algo así como cuando se enseña a hacer cocina, pues, ¿no? Ya tienes el pastel a medio hacer. Luego ya le hemos colocado los ojos. Los ojos también lo hemos hecho en molde. Acá tenemos solo, separado, y acá ya lo he colocado para que ustedes vean. Acá está, con sus dos ojos. Bien, ahora vamos a colocar las demás partes. Estos lugares de acá son para las cejas. Entonces, siempre tiene una ceja delantera y una trasera. Comenzamos por poner la trasera. Vamos colocando su ceja trasera. Y que es muy fácil de armar. La persona que va a recibir su máscara va a tener el gusto de armar también. Bueno, ya tenemos ahí con sus cejas. Luego le vamos a poner el dragón. El dragón también se hace por pedazos. Ya tengo un dragón. Que van a darse cuenta cómo va creciendo esto. Luego le ponen los cachos. Tú puedes colocar como gustes, lo bueno que los cachos pueden girar.
Y ahí te presento este diablo que está todavía en blanco. Acá hay que decorar, que falta hacer mucho decorado, pero ya pueden imaginarse cómo va a salir. Pero le falta algo, las orejitas. Podemos sacar las orejas. Y también, para que no se sienta mal. El diablito puede sentirse mal. Listo. Primero sacamos un negativo del rostro de la persona en Gipsona, que son vendas enyesadas. Entonces sacamos un negativo del rostro de la persona y le echamos yeso cerámico, envaselinando primero para que no se pegue, ¿no? El yeso cerámico. Entonces ahí es que sacamos el positivo del actor o del bailarín. Y luego hacemos el modelado en arcilla. Es acá donde entran todos los cambios, donde se determina qué personajes que vamos a hacer, y también donde determinamos por dónde es que va a ver el actor o el bailarín, si va a ver por debajo del ojo de la máscara o por arriba, porque es bueno y es importantísimo además tener una buena visibilidad. Una vez que tenemos el modelado terminado, pulido, acabado, enceramos y sacamos el molde de la máscara en yeso cerámico. Este es un molde de una media máscara, por eso es que es más pequeño. Luego procedemos a encerarlo. Lo enceramos para que no se pegue nuestra máscara. Acá es donde comenzamos a hacer la máscara. Y yo normalmente utilizo gasa y algodón y tiza y cola. Primero lo impregno con agua, simplemente con agua. Esa es la manera en que yo comienzo a trabajar el estucado. Y luego de aplicar todo, o mejor dicho, capa por capa, con agua, le echo luego una capa de tiza y cola, también con un poco de agua. Y después le pongo gas, así hasta la cantidad que se necesite hacer, ¿no? Normalmente hago yo de 5 capas, 3 gasas de algodón y 2 de gasa. Y al final, bueno, se hacen los acabados, ¿no? Los acabados con la pintura que cada mascarero utilice. Yo normalmente utilizo las témperas o las pinturas mates, que son las que prefiero, porque los artesanos mascareros generalmente son parte de una estirpe que preserva el secreto de la confección de máscaras. Muchos las hacen a la medida del rostro del cliente y según la vanidad de este. Para destacar, algunos bailarines ordenan máscaras más grandes o más coloreadas. Ha habido mucha transformación. Las máscaras antes eran más simples, eran más sencillas. Y conforme va pasando los años, se ha ido modernizando un poco las máscaras, entonces ha habido un cambio, ¿no? Un cambio pero grande. Le cuento de que las máscaras de Achachi eran pequeñas, ¿no? O sea, los viejitos en sí, pero ahora pues han crecido bastante las máscaras, ¿no? Y los diablos, todo, infinidad de figuras, ¿no? Las máscaras originales han sido casi naturales, pequeñas, ¿no? Pero eran bonitas. Pero ahora están un poco más modernizadas las máscaras. Hay así máscaras que se van perdiendo de repente por la moda, ¿no? Y van apareciendo también otras, ¿no? Ahora último apareció, por ejemplo, la máscara de la diableza, que en cierto modo en nuestro medio está viniendo a reemplazar a la China Diabla, ¿no? La creación de las máscaras en el Perú está garantizada por los artesanos y sus descendientes.
una imaginería que viene de tan antiguo que no puede perderse fácilmente. Esa es una razón, pero hay otra. El pueblo las va a seguir exigiendo. Yo, francamente, de la edad desde muy chico, más antes de 15 años, yo me dediqué al arte. Siempre me gustaba primero ir a las comunidades a restaurar imágenes. Entonces he descubierto cómo los antiguos han hecho las imágenes, en qué material, todo. Entonces, por ahí es lo que yo ahora siempre me gusta trabajar al estilo antiguo. Las máscaras comencé a hacer viendo que aquí, para deformar la cara, ¿no? Las primeras hice decorativas y después estas son las máscaras tradicionales. Las decorativas son las que se ponen en las paredes como adorno. En cambio, estas máscaras tradicionales tienen un origen, que pertenecen a una danza, que lo celebran en un determinado lugar del Cusco. Y dentro de ella, en su gran parte, generalmente en otro lugar bailan, esto en advocación y devoción a las diversas imágenes que se celebran en la ciudad del Cusco. Mi papá comenzó a hacer caretas de bizcocho y entonces de ahí nosotros nos hemos iniciado de hacer, hemos comenzado a hacer chiquitos, de ahí comenzamos de chico a grande, hasta más grande, como para ponerse. Es lo que hemos hecho. Antiguas o modernas, discretas o llamativas, sarcásticas o feroces, divinas o profanas, la máscara continuará haciendo su función, darle al hombre esa otra personalidad que sueña. Al volver, les tenemos una memoria de oro. Fue considerada por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del planeta. Sus investigaciones y su férrea lucha por conservar la ciudad más antigua de América son su sello. Vamos a regresar con la arqueóloga Ruth Shadi, la guardiana de Caral. Les cuento una cosa, ¿saben ustedes que yo de chico quería ser arqueólogo? Y bueno, de alguna manera me ligó, porque con esto de los viajes he llegado por todo el Perú a unos sitios arqueológicos increíbles. Y por eso hoy estoy contento, porque estamos hablando de Ruth Shadi, la arqueóloga, la mujer que puso ante los ojos del mundo a la ciudad sagrada de Caral. 5000 años de historia. Esto es Memorias de TV Perú. Lo que ocurre en este país es que muy poca importancia se le ha dado a la arqueología, creo que en los últimos años menos todavía, y estamos llegando a este milenio con poco conocimiento sobre el país, su historia, su geografía, nuestra realidad, diría yo, sobre la que deberíamos conocer, como decían los griegos, porque es sobre la que actuamos, en la cual vivimos. Lo importante de esto, del trabajo que ha hecho Ruth allí, es el descubrirnos que allí están claramente establecidas las bases matriciales de la civilización en el área andina nuclear, o sea, en la civilización peruana. La valoración de este patrimonio es lo que nos da la identidad, como se dice, de nuestro país, de nuestra cultura, que está además considerada como una de las grandes culturas matrices del mundo, ¿verdad? No solamente del continente americano. Tenemos que visitar, tenemos que conocer, tenemos que leer sobre Caral, porque nos han cambiado la historia peruana, americana y la historia mundial. Creo que el patrimonio arqueológico que el Perú tiene debe fomentar, porque es el desarrollo de nuestros pueblos, porque es uno de sus recursos más importantes y es necesario que el Perú tome conciencia sobre eso para poder aprovechar en la medida que corresponde y contribuir a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones actuales. En el Perú es difícil hacer investigación y más aún en arqueología. Siempre hemos trabajado con muchas limitaciones.
Yo diría que cada proyecto que he emprendido lo he considerado como muy importante. Caral es uno de los últimos y le tengo mucho aprecio porque, aparte del significado que tiene Caral para la historia peruana, porque también está relacionado con una etapa de mi vida muy especial. Corresponde a aquella en que mis hijos se fueron a estudiar fuera del país y que en la práctica yo me quedé sin familia. Y después de casi 20 años de vida familiar con ellos, era el tener todo el tiempo del mundo otra vez a mi disposición. No fue fácil, debo decir que como mujer he tenido dificultades en esta sociedad de diversa índole, que ese también es un capítulo interesante de cómo la mujer es muy afrentada en nuestra sociedad, a pesar que era profesora universitaria y que uno se relaciona con colegas que se supone tienen un nivel de instrucción superior al resto de la sociedad. No obstante, el machismo y el poner trabas por mi condición de mujer y encontrar aquellos mecanismos que podrían afectar en mi propio desarrollo profesional, esas cosas las he conocido. Yo regresaba de haber estado un año en Estados Unidos y en España, de modo que miré en un mapa qué valle no había tenido suficiente atención para la investigación y que estuviese más cerca de Lima. Y encontré que en Supe, si bien se conocían de la existencia de monumentos allí, yo misma en el año 79 había estado recorriendo ese valle y había visto la monumentalidad de sus construcciones. Nunca se había hecho un trabajo sistemático desde el punto de la investigación arqueológica. Yo creo que porque asustaba mucho la extensión de los sitios arqueológicos y la propia monumentalidad que requería una inversión significativa, pero ya en el año 90 estaba yo más madura y veía de otro modo, creo, las cosas. Entonces formé un proyecto con algunos exalumnos míos, conseguí un pequeño fondo del Instituto Nacional de Cultura, del director de entonces, Pedro Jurinovic, quien me prestaba una camioneta los fines de semana para poder hacer la prospección arqueológica y me dio un pequeño recurso económico. Con ese dinero durante 2 años estuvimos caminando por ambas márgenes del valle, pero de modo sistemático, haciendo la prospección. Lo que hacíamos era salir los días viernes en las tardes, al mediodía más o menos, y volvíamos el domingo en las noches. Entonces teníamos una rutina muy ajustada de tiempo y de presupuesto, así que teníamos que optimizar el trabajo al máximo, ¿no? Consistía en caminar todo el valle, ambas márgenes, casi de palmo a palmo, buscando sitios arqueológicos, ¿no? Identificarlos, registrarlos, describirlos, fotografiarlos, todo el procedimiento habitual de lo que es una prospección, ¿no? Sin embargo, generalmente se cogen áreas más o menos pequeñas o medianas, ¿no? En este caso se prospectó todo el valle con bastante minuciosidad, se hicieron croquis muy detallados y se registró, creo que con bastante paciencia. Al término de los 2 años estaba yo convencida que me encontraba en un territorio excepcional desde el punto de vista del potencial arqueológico, pero estaba al mismo tiempo desconcertada porque, a diferencia de lo que había ocurrido en anteriores oportunidades, no sabía ciencia cierta ante qué periodo histórico estaba. De modo que me daba cuenta que era necesario conseguir un fondo económico para poder empezar a excavar siquiera en uno de ellos y tener las referencias para orientarme y saber ante qué periodo estaba de la arqueología peruana. Escribí a mi amiga Betty Meggers del Smithsonian Institution y le conté, ¿no?, los resultados que había obtenido en esta prospección, y ella me contestó que podría ayudarme con la National Geographic, institución en la que ella participaba como asesora para conseguir un pequeño fondo que me permitiera empezar excavaciones en Caral. Cada día cuando estábamos excavando durante los 2 meses yo preguntaba a mis colegas si habían encontrado cerámica y no se encontraba, pero era extraño porque la arquitectura era monumental.
De modo que al finalizar, como digo, el segundo mes, en los resultados que yo presenté, expuse que Caral era un sitio del precerámico y muy antiguo. Más duro fue, sin embargo, con mis colegas peruanos, porque me acuerdo que la primera vez que los invité a Caral para que conocieran y transmitirles mis experiencias y los resultados, me miraban incrédulos y me decían, ¿no será que en lugar de ser precerámico es un sitio más bien acerámico, es decir, que quedó rezagado en cuanto a conocimiento del quehacer alfarero en relación con otros sitios? ¿No? O sea, fue una sociedad que no supo hacer cerámica mientras otras ya la hacían, eso es lo que me decían, ¿no? Entonces les dije no, porque una sociedad que sabe de matemáticas, que sabe de astronomía y que la plasma en las obras, no puede ser que no sepa hacer alfarería cuando otras ya lo están haciendo a su alrededor. Yo creo que aquí estamos frente a una sociedad mucho más antigua, cuando la alfarería todavía no era un quehacer que se había introducido en la vida de entonces. Con Caral, el conocimiento de la historia del mundo ha pasado a hoja cero. Hay que volver a escribir la historia. Yo creo que eso es así y que los peruanos debemos tomar conciencia de la importancia y la significación y trascendencia que tiene Caral para la historia de la humanidad. Caral representa en este momento algo equivalente a lo que en la época de Julio Cetello, en la década de los 30, representaba Chavín. Pero lo importante de esto, del trabajo que ha hecho Ruth allí, es el descubrirnos que allí están claramente establecidas las bases matriciales de la civilización en el área andina nuclear, o sea, en la civilización peruana. Lo que ha encontrado Ruth es la posibilidad de dar una explicación respecto a cómo hace alrededor pues de casi 5.000 años que la civilización peruana, la civilización andina fue forjándose, modelándose, puesto en barro y con una anticipación de casi 2.000 años. Caral es un chavín en la costa. Se puede casi replantear, son los montículos, las grandes plazas, los grandes espacios, que son la base sobre la cual se organizó la sociedad urbana que le llamamos civilización andina. Tenemos 28 fechados radiocarbónicos que los hemos obtenido gracias al apoyo de colegas extranjeros. Estos fechados nos indican que Caral fue tan antiguo como las pirámides de Egipto, las pirámides de Giza. Diríamos que Caral se ubicaría al lado de los focos civilizatorios más antiguos del mundo, solo comparables en datación con Egipto y con Mesopotamia. Sería más antiguo que India, que China y por supuesto que cualquier otra sociedad de América, ¿no? Cuando en Caral se vivía produciendo conocimiento, como les dije, en ciencias, en el resto de América estaban viviendo todavía en forma de aldeas pequeñas, agrícolas, dedicados al cultivo y a la producción para la supervivencia. Solo 1500 años después que Caral se empezó a construir, a hacer obras en México, como lo que conocemos de la cultura olmeca, o después de 2000 años empezaron a hacer las ciudades mayas.
de modo que estamos pues ante las expresiones de un asentamiento urbano de gran antigüedad, solo comparable a los que se construyeron en el Viejo Mundo. Por eso es que Caral ha causado impacto a nivel mundial y por eso las expresiones de que la historia del mundo tiene que ahora escribirse y que ha pasado a foja cero. No se vayan a ir, que luego de la pausa, la arqueóloga Ruth Shady nos hablará sobre la riqueza cultural de Caral, que es considerada patrimonio mundial. Ya volvemos. Ser arqueólogo debe ser apasionante, y es que es la aventura de descifrar el pasado. No en vano, el famoso personaje de ficción Indiana Jones era arqueólogo. Y ahora continuamos con Ruth Shady y su pasión, que ahora es orgullo de todos los peruanos, la ciudad de Caral. Acá se puede apreciar los muros de contención de las terrazas de la fachada principal de la pirámide mayor, pero también la plaza circular, que ha sido ya consolidada en parte, donde se pueden ver sus monolitos, sus escaleras y el estilo de la arquitectura. Esa plaza ha sido muy característica de la cultura de Supe, y este tipo de patrón circular luego se ha difundido a las poblaciones de otros valles. Se consideraba que el templo era como el ser humano, que tenía un periodo de nacimiento, un periodo de vida y un periodo en que le llega el ocaso, el deterioro y debe ser enterrado para volver a renacer. De modo que podemos identificar periodos de remodelación con periodos de renacimiento, o sea, periodos de cambios menores y periodos de cambios mayores. En estos monumentos y en general casi en todos los monumentos que hay en el Perú, aún de épocas muy posteriores, siempre se da esa estratificación, por decir así, cultural y constructiva, ¿verdad? El criterio que adoptamos siempre en la conservación y restauración es de respetar todo ese proceso constructivo, no quedarnos con la época que más nos guste, por decir así, sino el respeto absoluto a esa superposición o estratificación cultural, poniendo en evidencia, lógicamente, aquello que está soterrado y que tiene valor, ¿no? Se pueden extirpar, como no, agregados superfluos que pueden ser contemporáneos o que no adicionan nada a la validez del monumento, ¿no? Ese altar todavía conserva, felizmente, los restos del enlucido y de la pintura roja que tuvo en sus paredes. Se puede apreciar el ingreso estrecho y el gran fogón que lo presidía en el interior. Estos altares circulares son muy característicos de Caral y luego fueron copiados por otras sociedades, como por ejemplo las de Casma, donde se pueden encontrar en un periodo posterior, hacia los años 1400, 1500 a.C., símiles, o sea, construcciones parecidas a estas. Esta población ha tenido un conocimiento en matemáticas, en geometría, en astronomía, que les ha permitido desarrollar ciencia y tecnología, cómo se deben abrir los canales para regar, en qué periodos del año conviene sembrar, qué clases de semillas se deben poner. Han manejado un calendario a través de su conocimiento de la astronomía. Y ahora, gracias a los aportes que nos están dando otros estudiosos, estamos trabajando la hipótesis de que Caral habría sido un lugar muy especializado para ese tipo de conocimientos, ¿no? Donde
las pirámides habrían sido como representaciones sagradas vinculadas a un calendario. O sea, cada templo, cada pirámide habría estado relacionada con un astro que está marcando un periodo a través del año o a través de varios años muy importante y significativo para la vida social y económica de los pobladores de Caral. Creo que Caral está cambiando la historia del mundo. Como bien me comunicó el arquitecto Ludeña, que un arquitecto importante allá en Alemania le dijo: arquitecto Ludeña, con Caral el conocimiento de la historia del mundo ha pasado a hoja cero, hay que volver a escribir la historia. Y yo creo que eso es así, que los peruanos debemos tomar conciencia de la importancia y la significación y trascendencia que tiene Caral para la historia de la humanidad, ¿no? Y fundamentalmente entendernos nosotros mismos como peruanos, que somos pues los herederos de este conocimiento, de esta tradición, y que podamos tomar conocimiento de que ha habido un desarrollo precoz, pionero, en relación con otras partes del territorio americano. Caral en América en su conjunto representa el desarrollo de una sociedad urbana, de una sociedad, de una civilización no pensada, no imaginada. Nosotros siempre asociamos a un desarrollo agrícola muy avanzado y siempre asociamos a una sociedad con cerámica, ya con un arte muy desarrollado en los orígenes de la civilización. Si nosotros ponemos Caral frente a México, no hay nada en México tan antiguo ni tan primitivo, en el sentido de que están forjadas las primeras cosas que son susceptibles de darse en una sociedad urbana civilizada. No hay todavía cerámica, el tejido se está desarrollando, ya tiene una historia aquí, pero está en su etapa en la cual todavía no hay un telar, cosas muy avanzadas, no hay metalurgia. Estamos frente a una civilización solo semejante a aquella que en el Próximo Oriente se encontró en la zona de Jericó, en donde existía también una sociedad precerámica de carácter urbano. Es algo semejante a lo que se daba. No imaginábamos que fuera tan antigua y de hecho es el antecedente que nos permite entender con facilidad lo que después pasó. Tenemos un compromiso con la sociedad ya, la sociedad de la provincia y del país, porque Caral se ha publicitado a nivel internacional, exige de nosotros el que le mostremos Caral para que ellos lo puedan apreciar, para que puedan valorar lo que fue Caral en el caso de los peruanos y mejorar su autoestima, y en el caso de los extranjeros también para conocer a uno de los focos civilizatorios más importantes del planeta. Pensamos que este recurso arqueológico debe ser el fomento o la palanca que impulse el desarrollo integral socioeconómico de las poblaciones del valle, de la provincia y del país, ¿no? A pesar de la cercanía a Lima, Caral está muy lejos y Supe está muy lejos, entonces se necesita contar con un plan de ordenamiento territorial. Mi hermana, que ha muerto hace algunos meses, que era diplomática, Ilse, una vez que la estuve visitando en Panamá, cuando estaba ella trabajando allá, me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me mostró un informe que un país vecino, no voy a decir el nombre, había hecho dentro de su plan de desarrollo para el país. Y decía en un párrafo lo siguiente: hay que aprovechar que el Perú todavía no se ha dado cuenta del potencial de su recurso arqueológico para nosotros iniciar nuestro desarrollo turístico, porque cuando el Perú lo haga nos va a hacer sombra. Entonces, eso yo lo leí en este informe hace 20 años
Y lo comuniqué cuando regresé al país a algunas personas vinculadas con el gobierno. Yo creo que el Perú debe tomar conciencia de esta respuesta y fortalecerse, hacer que las actividades de puesta en valor del patrimonio arqueológico puedan ser realizadas de manera sistemática. Es una pena que el Instituto Nacional de Cultura no tenga un fondo para poner en valor el patrimonio arqueológico, que tengamos que estar mendigando un fondo a otro ministerio. Debiera haber como en México una institución dedicada al patrimonio arqueológico y a la puesta en valor de este. Puesta en valor no significa solamente presentarlo bien al turismo. Puesta en valor significa saber excavar en el sitio, extraer la información para tener conocimiento de la historia de ese sitio, presentarla adecuadamente con los trabajos de conservación y restauración debidos, porque un sitio arqueológico debe servir para mejorar la autoestima de un pueblo. Eso es lo que se llama identidad cultural y que le da fortaleza a un colectivo. Y si este colectivo se siente orgulloso de ese proceso, entonces su identidad mejora y le da seguridad para actuar. Yo le diría a los peruanos que está bien que veamos el contexto internacional. Yo no digo que no. El contexto internacional nos permite integrarnos, pero al avance de la ciencia, de la tecnología a nivel mundial, pero debemos hacerlo previamente fortalecidos con el conocimiento sobre nuestra propia realidad, porque sabiéndolo vamos a pasar a integrar la comunidad internacional de modo seguro, porque nos vamos a sentir con la seguridad que nos da nuestro propio éxito en el desarrollo. Pero si vamos a integrar esa comunidad internacional de modo dependiente, esperando recibir todo de ella, que es además una realidad diferente a en la cual nosotros nos movemos y vivimos, vamos a tener siempre la inseguridad y la dependencia que nos está caracterizando desde la llegada de los españoles hace 500 años. Realmente es encomiable y sumamente valiosa la labor de la arqueóloga Ruth Shadi y la de todo el equipo con el que ella trabaja. Caral es un sitio maravilloso y se los digo yo 100% seguro porque he viajado por todo el Perú. No tiene comparación. He tenido la suerte de pasar una noche de Año Nuevo en Caral. Ustedes tienen que estar ahí. Bueno, el programa se terminó, pero les tenemos mucho más para los siguientes capítulos. Nos vemos pronto. ¡Ay, ay, ay!